Saludos amigos y hermanos, por la gracia de Dios nos encontramos nueva vez en Más Cerca Estoy, agradeciendo al Señor que nos da esta maravillosa oportunidad de continuar con este encuentro en el que cada día estudiamos un mensaje de la palabra de Dios y traemos luz con la dirección del Espíritu Santo a ciertos pasajes, ciertas historias y ciertas enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Hoy justamente vamos a estar dando respuesta a una pregunta. 3 días y 3 noches, basados, como sabemos, en lo que tiene que ver con el tiempo que Cristo duró en la tumba, cuánto duró en el sepulcro, de acuerdo a lo que nos dice la santa palabra de Dios. Se han levantado controversias, como veremos, pero la Biblia tiene una luz y un mensaje claro, y todo, absolutamente todo lo que podemos en un momento tener incomprensión de ello, puede tener una comprensión clara cuando lo abordamos a la luz de toda la Biblia, toda la palabra. Padre bendito que estás en los cielos, gracias te damos por el don maravilloso de la vida. Gracias por permitirnos en esta hora presentarnos ante ti por los méritos de nuestro Salvador Cristo Jesús, para rogarte que asistas a cada persona, cada familia, cada hijo, cada padre, cada madre, bajo cada condición que se encuentran las personas que hemos mencionado. Queremos rogarte de manera especial por aquellos que están en alguna condición de salud. Queremos que puedan tener una pronta y total recuperación las personas que te hemos presentado en este listado hoy. También, Señor, por cada uno y cada una de aquellos y aquellas que se han conectado y que, Señor, al escuchar tu palabra, puedan recibir esa bendición especial y la respuesta a esa inquietud que ha estado en su mente y corazón. Porque tú has dicho que cuando buscamos primero el reino de Dios, todo lo demás vendrá por añadidura. Abre nuestro entendimiento y guíanos paso a paso por texto al estudiar tu santa palabra en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias nueva vez, amigos y hermanos, por estar allí. Y de inmediato comenzamos el estudio para responder a la inquietante pregunta: 3 días y 3 noches. Posiblemente el texto de entrada deba ser ese pasaje de Mateo capítulo 12. Vaya en su Biblia ese pasaje, Mateo capítulo 12, donde el Señor Jesús da una comparación de lo que será su muerte y resurrección, hablando acerca de lo que ocurrió con Jonás. Está hablando de una señal que sería dada. Y dice así la palabra en Mateo capítulo 12, en el versículo 40. Dice el Señor Jesús: porque como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Sumamente interesante esta declaración, no solo por el hecho de estar buscando un símil entre lo que ocurrió con Jonás y lo que ocurriría con el Hijo del Hombre, sino por la expresión que está usando de 3 días y 3 noches. Y dice claramente que como Jonás estuvo en el vientre del gran pez, así estaría en el vientre de la tierra, en el sepulcro, nuestro Señor Jesucristo. Sumamente importante. Esta declaración que vemos aquí se repite otra vez en los evangelios. No es solamente este argumento que es utilizado por muchos para destacar el hecho de que 3 días y 3 noches. Esto tiene grandes implicaciones cuando lo entendemos de manera totalmente literal, por el hecho de que quienes lo hacen, interpretándolo de manera puramente literal, arguyen de que entonces Jesús no murió un día viernes, sino que murió, por ejemplo, un miércoles, para que pudieran pasar 3 días literales con 3 noches y resucitar entonces el primer día de la semana. Y entonces cuando muchas personas dicen, bueno, pero está diciendo que el día que fue crucificado fue el día de preparación, antes del día de reposo. Los que argumentan y defienden la postura de 3 días y 3 noches literales, de 72 horas en total, dicen que no se trataba de un día de reposo semanal, sino un día de reposo ceremonial, que pudo haber sido el jueves, pudo haber sido el miércoles, en fin. Así que noten lo que nos dice entonces la palabra de Dios en este sentido. Noten la declaración que presenta la palabra, donde está hablando de 3 días y 3 noches.
Argumentan también que allá en Génesis, cuando dice y fue un día, fue la tarde y la mañana un día, está describiendo un día y una noche completos de 24 horas. Son parte de los argumentos que presentan. Pero, ¿qué es lo que realmente nos dice la Biblia? Esta forma de interpretación, ¿qué ventaja tiene? ¿Qué desventaja? Bueno, esta interpretación de que sean por lo menos 72 horas, 3 días con sus 3 noches completas de manera literal, esa interpretación es descartada por 3 razones principales que vamos a ver ahora. La Biblia y que confirman los demás textos que encontramos en la Escritura. El primer punto, en desventaja de la interpretación literal de 3 días completos, 3 noches completas, está el hecho de que entonces se contradice con ciertos pasajes de los mismos evangelios. Sin embargo, el primer argumento que podemos nosotros notar es la ausencia de la expresión de tiempo en los otros 2 pasajes que hablan acerca de esto que Jesús está presentando aquí. O sea, Jesús no solo mencionó en este pasaje, no solo recoge esta expresión, el Evangelio de Mateo en el capítulo 12, versículo 40, de la señal de Jonás, sino que también la presenta en 2 ocasiones adicionales, y en las otras no se menciona el factor tiempo, de forma tal que la señal de Jonás estaba consistiendo más bien en el hecho de estar enterrado, encerrado, y luego salir con vida, como vamos a ver. Mire estos 2 textos, que son los 2 que aparte de Mateo 12:40, hablan acerca de la señal de Jonás. Eso en primer lugar. Hemos dicho, tenemos 3 razones. Vamos a ver la primera. Y esta nosotros la encontramos allí en Mateo capítulo 16, versículo 4. En el mismo Evangelio de Mateo, capítulo 16, apenas un par de páginas más adelante, en el versículo 4. Mateo 16, 4. Dice así el Señor Jesús: la generación mala y adúltera, demanda una señal. Note, demanda una señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás profeta. Y dejándolos se fue. Simplemente, noten que aquí Jesús está hablando acerca de la señal de Jonás, que sería la señal que le daría a esa generación maligna y adúltera, pero no menciona el factor tiempo. Aquí no habla de las noches, solo la señal de Jonás. El otro pasaje interesante donde describe lo mismo es Lucas capítulo 11, versículos 29 en adelante. Lucas, ahora, Evangelio de Lucas capítulo 11. Miren lo que describe la palabra. Evangelio de Lucas capítulo 11, versículo 29. De una forma muy interesante la descripción que se presenta aquí en el Evangelio de Lucas capítulo 11, donde el Señor Jesús también está expresando sobre esta señal. Mire, Lucas 11, versículo 29, leamos. Dice: y apiñándose las multitudes, comenzó a decirles: esta generación es mala. Ya ahorita le llamó generación adúltera. Esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque como fue Jonás la señal a los ninivitas, también será el Hijo del Hombre señal a esta generación. Mire, hasta allí no ha mencionado el factor tiempo, pero está hablando otra vez de la señal de Jonás y cómo Jonás le fue una señal a los ninivitas. Dice el versículo 31. La reina del sur, refiriéndose a la reina de Seba, aquella que fue y visitó a Salomón y quedó pues estupefacta al ver la riqueza, aún el esplendor que tenían los sirvientes en la corte de Salomón, donde ella expresó: no me habían contado ni siquiera la mitad. Y dice: esa reina se levantará en el día del juicio con los hombres de esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar, refiriéndose a él, Cristo. Los hombres de Nínive, otra vez se retoma la señal de Jonás, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás ellos se convirtieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. Otra vez, así que los otros textos donde Jesús se refiere a la señal de Jonás no toman en cuenta el factor tiempo. Eso es sumamente interesante, porque recuerde que la Biblia
al destacar algún tipo de expresión, cada vez que menciona un episodio, sobre todo en los evangelios, que cada uno de los evangelistas presenta desde su óptica, presenta lo que recoge de esa historia, puede estar repitiendo o no. Ahora, en Juan capítulo 12, versículo 19, el Señor Jesús dice una expresión donde está hablando también acerca de su resurrección. Mire lo que dice Juan, Evangelio de Juan, capítulo 12, específicamente, capítulo 2 de Juan, versículo 19. Juan capítulo 2, versículo 19. Y desde el 18 dice así: y los judíos respondieron y entonces le dijeron a Jesús: ¿qué señal nos das a nosotros? ¿Qué señal nos muestras ya que haces esto? Otra vez pidiendo señal. Recuerde la señal de Jonás. Pero aquí Jesús responde y le dice: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Otra vez está utilizando la expresión 3 días refiriéndose a lo que tiene que ver con su muerte y resurrección. 3 días. Y ya vimos la declaración también allí cuando habla acerca de la señal de Jonás. 3 días. Y allí habla de 3 días y 3 noches. Aquí simplemente 3 días. ¿Qué es realmente lo que nos está diciendo la Biblia? Lo primero que tenemos que destacar es el método inclusivo. El método inclusivo que había en los días de Cristo y que según la enciclopedia judía dura hasta el día de hoy. Todavía entre los hebreos, entre los judíos, cuando se refieren a 3 días y 3 noches, están hablando de una porción de los días, no necesariamente de la exactitud de las 72 horas o de que incluya noche y día de manera literal. Ese método inclusivo lo podemos encontrar nosotros en el libro de Esther, el libro de la reina Esther. Vaya conmigo al capítulo 4 de Esther, Esther capítulo 4, y veamos lo que dice en el versículo 16. Esther capítulo 4, versículo 16. Mire lo que dice aquí. Cuando el pueblo judío, el pueblo de Dios en la antigüedad, allí en Persia, en los días de Esther, estaba amenazado de muerte por el complot de Amán, la reina Esther llamó entonces a Mardoqueo, su primo, también considerado como un tío porque la había criado, y entonces ella le da esta orden a Mardoqueo. Mire lo que dice la reina, capítulo 4 de Esther, versículo 16. Y reúne a todos los judíos que están en Susa, la capital del reino persa, y ayunen por mí y no coman ni beban. Escuchen cómo iba a ser este ayuno. No coman ni beban en 3 días y 3 noches. No coman ni beban en 3 días ni 3 noches. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. 3 días y 3 noches sería el ayuno, ¿cierto? Así que ella habló con él y convocaron el ayuno ese mismo día. Y miren lo que dice el capítulo 5. Miren lo que dice el capítulo 5. A continuación ahí, versículo 1. Aconteció que al tercer día, entonces la reina se vistió su vestido real y fue a ver al rey. Al tercer día, pero estaban ayunando, según la expresión, 3 días y 3 noches. Significaba, comiencen a ayunar hoy y al tercer día, porque ayunando ese día ya se contaba ese día, el siguiente día y el tercer día se contaba como 3 días y 3 noches, era la expresión común entre ellos. Aquí está la evidencia bíblica. En el mismo pasaje, capítulo 4, versículo 16 de Esther, y a continuación hay 2 versículos después, en el capítulo 5, versículo 1, encontramos la respuesta al tercer día. Y ellos estaban ayunando 3 días y 3 noches, y ella lo hizo también, y después de eso ella dijo que iba a ir a ver al rey. Pues al tercer día fue y lo vio, y no hay ninguna contradicción en el pasaje, porque es el tipo de método inclusivo, donde tocando una porción de cada día se incluye. Esto no solo es común en la Biblia, no, en la literatura del tiempo antiguo, del tiempo de Cristo, también era común, tanto en la literatura religiosa como en la literatura también secular. En la literatura religiosa del pueblo judío, por ejemplo, el rabí Eleazar ben Azarías, nada más y nada menos que en el Talmud de Jerusalén y en el Talmud de Babilonia, que son los comentarios, como comentarios bíblicos del pueblo judío en la antigüedad, del Antiguo Testamento, se le llama así Talmud, y en el Talmud Shabbat de Jerusalén y el Talmud babilónico, específicamente en el Talmud Shabbat de Jerusalén, en el capítulo 9, versículo 13 de ese Talmud,
Dice, un día y una noche son una porción de tiempo, una porción de cada día, y una porción de cada día es igual al día en su totalidad. Escuche, una porción del día equivale igualmente al día en su totalidad. Por eso se menciona una porción del día como si fuera el día completo, un día y una noche, cuando está tocando simplemente una porción de ese día. Y hemos visto cómo la enciclopedia judía, hoy usted puede investigarla y ver que hasta el día de hoy en el pueblo judío usan ese tipo de método inclusivo, de referirse a 3 días completos o 3 días y 3 noches, solamente tocando una porción de ellos. Pero vaya conmigo ahora a un pasaje que nos da todavía mucho más luz en este sentido, con relación a lo que representó la muerte y resurrección de Cristo. Es importante que esto quede sin lugar a dudas, que quede totalmente claro en nuestra mente. Así que vayamos al Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 27, versículos 63 y 64. Este es uno de esos pasajes que son terminales en cuanto a cualquier tipo de debate o discusión en este sentido. Capítulo 27 de Mateo, Mateo 27, versículos 63 y 64. Ya Cristo había muerto. Iban a colocarlo en la tumba ese día que murió, y miren lo que destaca la palabra. Dice en Mateo capítulo 27, versículo 63, diciendo, estos eran los líderes del pueblo, preocupados, que fueron donde Pilato, preocupados con Cristo muerto. Aún muerto todavía era una preocupación para ellos. Tal poder tiene Cristo, pero mire cuál era su preocupación. Diciendo, Señor, le dicen a Pilato, nos acordamos que aquel engañador, oiga de qué manera irreverente se referían a Cristo, nos recordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Aquí escuche la expresión. Después de 3 días, otra vez estaría dando a entender que serían 3 días completos. Estaría dando a entender si nos quedamos allí. Pero recuerde que el texto no se puede quedar fuera de su contexto. El versículo siguiente dice, manda pues, oiga lo que les recomendaron, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. Así que aunque la preocupación de ellos era de que se cumpliera la palabra de Cristo, de que después de 3 días iba a resucitar, le dijo, pon una guardia hasta el 3er día nada más, porque ellos entendían que hasta el 3er día ya eso equivalía a 3 días. ¿Notan? No 4 días, no al 4.º día después que hayan pasado 3 días literales completos. Por eso es que la Biblia, amigos y hermanos, es su propio intérprete. La Biblia se trae luz a ella misma. Cuando hay un pasaje que está oscuro, que está difícil de entender, sencillamente tenemos que compararlo con el resto de lo que está diciendo la Escritura y no partir a conclusiones antojadizas, conclusiones puramente humanas, limitadas, traídas así a la mala, de un lado para otro, sino que tenemos que permitir que sea la Biblia su propio intérprete. Así que le dijeron, asegura la tumba hasta el 3er día. Claramente después de decir que él había indicado que iba a resucitar después de 3 días. Ellos entendían claramente, la Biblia lo entiende, lo interpreta, no ve contradicción, pero aún así hay personas que siguen viendo allí algún tipo de contradicción. También encontramos esta expresión en el mismo Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 21. Veamos ese pasaje. Mateo capítulo 16, versículo 21. Sumamente importante ver toda la evidencia bíblica. Capítulo 16 de Mateo, verso 21. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declararle a los discípulos, atención, que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de todos los demás en el pueblo, y ser sacrificado y muerto y resucitar al 3er día. Cristo dijo claramente que resucitaría al 3er día. Así que las mismas palabras de Cristo aclaran el hecho de a qué se refería cuando dijo que iba a resucitar después de 3 días, cuando dijo que sería una señal como la de Jonás, que duraría en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches. Aquí está diciendo claramente que iba a resucitar al 3er día.
El pasaje que puede estarle confuso, con el que está claro, debe estar resuelto. Y no quedarse en el que está confuso para llegar a una conclusión que contradiga el que está claro. Porque el pasaje que está claro nos está indicando de manera enfática que al tercer día Cristo resucitaría. Ahora, algunas personas se empeñan en decir, no, fueron 3 días literales, murió un miércoles, resucitó un primer día de la semana después de haber pasado 3 días exactos, completos. ¿Qué pudieran ganar con eso? O sea, que con contradecir la Biblia, con tener una postura distinta. Pero déjame decirte que con solo esa confusión se han creado denominaciones cristianas diferentes. Hay denominaciones cristianas que sencillamente se apartaron de otras por creer eso. Hay personas que están convencidos de todas las demás verdades bíblicas, pero no se congregan en la verdad porque dicen, no es tan claro en este punto. Oye, ¿a qué nivel el enemigo ha llevado a las personas con ese grado de confusión? Por eso con frecuencia repetimos que ningún error bíblico, ningún error es inofensivo. Ningún error en la interpretación, no en la Biblia, en la interpretación de alguna doctrina bíblica. Alguien podría decir, no importa lo que creamos, como quiera. Sí importa. Ningún error es inofensivo y por eso muchos se han apartado por la verdad, por esa sencillez que aparentemente estamos mirando en este pasaje. Pero miren el capítulo siguiente de Mateo, capítulo 17, versículo 23. Mateo, en el capítulo 17, verso 23, dice aquí la palabra. Estando ellos en Galilea, Jesús y sus discípulos, Jesús les dijo, atención, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Al tercer día, otra vez, eso está de manera clara. Capítulo 20, mira lo que dice en el versículo 19. Mateo capítulo 20, versículo 19. Jesús dice, le entregarán a los gentiles al Hijo del Hombre, para que sea escarnecido, azotado y crucificado, mas al tercer día resucitará. Está aquí claro en Mateo capítulo 20, versículo 19 también. Mateo 20, versículo 19. Ahora, para aquellos que piensan que de repente fue un miércoles porque el jueves sería algún sábado ceremonial de esos que consideraban los judíos, que no necesariamente era el semanal, cuando está diciendo el día de preparación, está por comenzar el día de reposo, veamos lo que dice la palabra. En Lucas capítulo 24, versículo 1. Lucas capítulo 24, en el versículo 1. Veamos lo que nos dice aquí la palabra, el día que Cristo resucita. ¿Y qué conversación destaca ese día que arroja luz a este tema? Miren lo que dice, capítulo 24 de Lucas, versículo 1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. El primer día de la semana, ¿verdad? Sabemos que cuando llegaron, los ángeles le dieron la noticia de que ya había resucitado. Jesús se le adelantó y resucitó antes de que ellas llegaran, bien temprano, el primer día de la semana. Versículo 13 de Lucas 24. Lucas 24, 13. Mira lo que dice. Y he aquí, 2 de ellos, de los discípulos, iban el mismo día, no había pasado, el mismo día, primer día de la semana, a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 60 estadios de Jerusalén. Ustedes saben cómo Jesús les sale al encuentro. Ellos no lo conocen al principio. Luego cuando Jesús parte el pan delante de ellos al orar, entonces le reconocen. Y mire lo que dice el versículo 21 del mismo Lucas 24. Dice Lucas 24, 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que habría de redimir a Israel. Y ahora, le dicen, ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. El día que Jesús se resucitó, de acuerdo a Lucas 24, y que se le apareció a estos discípulos camino a Emaús, ellos mismos le dicen que era el tercer día en que había ocurrido eso. Había ocurrido la muerte y la crucifixión de Cristo. Hoy es el tercer día y ya Cristo había resucitado. Ahí está claro, refiriéndose al primer día, y cuando damos hacia atrás, el día anterior era sábado semanal, no ceremonial, y el día anterior, el día que había ocurrido la crucifixión, fue el viernes, el 6º día de la semana. Por eso ellos dicen, hoy es el tercer día,
en que todo esto ha ocurrido. Interesante, también nos da luz Mateo capítulo 28, versículo 1. Evangelio de Mateo, capítulo 28, en el versículo 1. Mira lo que nos dice la palabra. Mateo capítulo 28, versículo 1. Dice así: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana. Así que después de ese día de reposo estaba el primer día de la semana. No se estaba refiriendo a un día de reposo ceremonial, sino al sábado semanal. El séptimo día de la semana, que es el que precede al primer día de la semana, al inicio de una nueva semana. Y fue cuando María Magdalena y la otra María fueron al sepulcro y vieron que ya Cristo pues no estaba allí porque había resucitado en la madrugada. Así que la palabra de Dios nos muestra claramente que cuando se estaba refiriendo a 3 días y 3 noches, era con el método de contar inclusivo, que incluían al día en que estaban mencionando, el día en que se iniciaba a contar. Si comenzaba un viernes, se contaba el viernes como el primer día, sábado segundo día, y entonces el primer día de la semana sería el tercer día en que Jesús resucitó. Por eso Cristo mismo repitió varias veces que resucitaría al tercer día. Y por eso vemos que también en la literatura religiosa del tiempo de Cristo, en el Talmud, tanto el Talmud Shabbat de Jerusalén como en el Talmud babilónico, se usa la misma expresión. Y también hemos visto que en la enciclopedia judía, el día de hoy, todavía ellos siguen haciendo el mismo tipo de conteo. Históricamente, por tradición, siguen contando de la misma manera. Y hablan acerca de 3 días cuando se está refiriendo a un tercer día. Y cuando Jesús habló acerca de la señal de Jonás, estaba haciendo un mayor énfasis no tanto en el tiempo, que ya vimos a qué se refería, sino en el hecho de lo milagroso. Después de estar enterrado durante ese tiempo en el vientre del gran pez, finalmente saldría a la vida. Jonás volvió a la vida luego de estar en el vientre del gran pez, donde virtualmente estuvo enterrado, dice Cristo, durante ese espacio de tiempo. De la misma manera Cristo lo estaría no en el corazón, no en el vientre del gran pez, sino en el corazón o en el vientre de la tierra, pero al tercer día Cristo resucitaría. Y es interesante ver una de las razones por la que Cristo tenía también que levantarse al tercer día, y era porque su cuerpo no podría haber corrupción, no podría entrar en descomposición, y aunque con un tercer día fuera suficiente en condiciones normales, no teniendo un sábado de por medio, un sábado semanal, el santo día de reposo, porque justamente ese era el único día que el pan, el maná, no entraba en descomposición. Y Cristo se representó como el maná cuando dijo: yo soy el pan que descendió del cielo y da vida al mundo. En las horas del sábado su cuerpo no iba a entrar entonces en descomposición, y no entró en descomposición. Y del sexto día de la semana, del viernes, solo fueron un par de horas. Del primer día de la semana, un par de horas, porque María Magdalena dice en Juan capítulo 20, versículo 1, que fue siendo oscuro. Y allí el sol sale aproximadamente a las 6 de la mañana para esa época en Palestina. Y fue siendo oscuro, dice Juan 21, y ya la piedra estaba removida. Ya Cristo había resucitado. El único día completo de Cristo en la tumba fue el santo sábado, el día de reposo bíblico. Y por eso fue preservado su cuerpo. No entró en descomposición, como vemos que el maná anticipó en figura realmente esto que habría de ocurrir con Cristo, cuando solamente ese día se podía guardar el maná para que no entrara en descomposición. Sumamente importante el mensaje que tiene, que Cristo muriera, concluyera, al decir consumado es, concluyera esa fase de su redención por nosotros en la cruz el sexto día, como terminó también el sexto día la obra de la creación y descansó el séptimo día, también descansó en la tumba el séptimo día, luego de haber completado su obra de redención, como lo hizo con su obra de creación. Cuando se interpreta de manera literal 3 días completos, con 3 noches completas, para que sean 72 horas por lo menos, pierde el sentido. Todo lo que estamos diciendo que se cumplió con Cristo, con haber muerto el sexto día de la semana, con concluir su obra de redención el mismo día que concluyó su obra de creación, y reposar de nuevo ahora en la tumba, como había reposado luego de la creación, como nos dice la palabra en Génesis 2, del 1 al 3. Así que las implicaciones
de creer erróneamente lo que Cristo significó al decir que resucitaría después de 3 días, o que sería como la señal de Jonás, 3 días y 3 noches, desechando todos los pasajes claros donde el propio Cristo dice que resucitaría el tercer día, y ya habiéndolo resucitado, el testimonio de los apóstoles que indican que era el tercer día cuando Él resucitó, y mirando la evidencia bíblica que realmente Cristo murió el día anterior al sábado de reposo semanal, no ceremonial, solo que nosotros encontramos que de repente coincidía también un sábado ceremonial con un sábado semanal, y entonces era un sábado de gran solemnidad, y así dice la Biblia que fue ese sábado que Cristo estuvo en la tumba. No solo un sábado semanal, sino también ceremonial de repente, así que fue un sábado de gran solemnidad, coincidieron, pero tenemos que destacar ese hecho, fue semanal, por lo cual Cristo muere un viernes de tarde, muere a la hora del sacrificio, a las 3, dice el Evangelio según Mateo, el capítulo 27, y resucita, siendo oscuro aún, el primer día de la semana, según Juan, capítulo 20, versículo 1. Así que aquellas personas que nos están escuchando y que por alguna razón han sido objetos de entender que fueron 3 días literales, cada día de 24, sumando por lo menos 72 horas, están entendiendo claramente qué es lo que la Biblia está enseñando, cuál es la evidencia bíblica. Y la lección de todo esto es no tomar un pasaje oscuro o que no se interpreta claramente de manera aislada de los que sí están expresando claramente la palabra. No partir a conclusiones rápidas con un pasaje que no se entiende, buscando interpretación fuera de su contexto. En los evangelios hay suficiente evidencia indicándonos que Cristo murió el viernes en la tarde, murió el 6º día de la semana, descansó el 7º día en la tumba y se levantó el primer día, siendo oscuro aún, de madrugada, y resucitó victorioso de la tumba. Y ese es el hecho que representa posiblemente la señal, el símbolo, la enseña de nuestra bendita esperanza. Como Cristo resucitó de los muertos al tercer día, también nosotros hemos de levantarnos de nuevo a la vida, aunque tengamos que caer en el sueño de la muerte antes de que Cristo venga. Por eso dice la palabra que bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Definitivamente tendremos el gozo también de resucitar, aunque descendamos a la tumba, porque Cristo también resucitó en ese sentido. Sumamente importante. Es posible que tengan alguna inquietud todavía con relación a lo que nos dice la palabra. Pueden enviar su pregunta, como hemos dicho. Pueden también pues meditar en lo que es no solo la evidencia bíblica, que ya está clara, sino también en lo que es el sentido común. Por ejemplo, una persona a veces de repente llega y se hospeda en un hotel y dice, tengo 3 días en el hotel, pero no son realmente 3 días. Sino que está contando simplemente las noches, pero al contar las noches no está contando la cantidad de días, los cuales sería una mayor cantidad de días. A veces puede decir que tiene 2 días, entró un viernes y el sábado dice, tengo 2 días en el hotel, pero no tiene 2 días completos. A veces tiene menos de 24 horas porque entró en el hotel a las 3 de la tarde y son las 9 de la mañana y dice, no, estoy aquí, estuve el viernes, estoy el sábado, también tengo 2 días. Sin embargo, el mismo hotel se lo cuenta como un solo día, porque los tipos de conteo de los días dependen de a qué se refiere, dependen incluso el contexto o el tipo de método que estemos nosotros empleando. El método bíblico hemos visto, según lo que nos dice el libro de Esther en el capítulo 4, versículo 16 y capítulo 5, versículo 1, que hablar de días y noche, de 3 días y 3 noches. Y es interesante esa parte de Esther, porque allí no habla de otra cantidad, sino específicamente como se refiere a Cristo. 3 días y 3 noches iban a ayunar y después ella iba a ir a ver al rey. Y fue al tercer día y no hubo ninguna contradicción, porque yendo al tercer día ya realmente tenían ayunando 3 días y 3 noches desde el punto de vista bíblico. La Biblia es su propio intérprete. No podemos traspolar sus enseñanzas para interpretarla como contamos los días hoy y como lo contamos solo en un área, porque ya hemos visto que incluso en hoteles se cuentan de otra manera, se toman otra forma de interpretar o contar a como las personas frecuentemente cuentan los días. Así que siempre ánclate en la palabra.
Siempre mantente firme en la enseñanza de la Escritura. No te dejes mover tan fácilmente de la enseñanza que has recibido conforme a la verdad de la palabra. Aunque alguien venga supuestamente queriendo dar una interpretación, ya tienes en la Biblia toda la evidencia. Y ese peso de la evidencia no puede de ninguna manera sustraerse. Debes tenerlo allí. Recuerda que la palabra de Dios es una espada de dos filos. Úsala para instruir. Úsala para defender la verdad. Úsala para cortar el error y que la luz de Cristo siga brillando para honra y gloria de su nombre. Oremos al Señor. Padre Santo que estás en los cielos, bendito y alabado siga siendo tu nombre para siempre. Te damos gracias, Señor, porque aquellos nudos que aparentemente puedan presentarse en la Escritura, con algún pasaje que aparentemente sea difícil de entender o que aparentemente esté entrando en contradicción, puede colocarse en su cauce adecuado cuando vemos todo lo que dice la Escritura, cuando analizamos todo el contexto. Por eso te damos gracias. También queremos presentarte cada persona, cada familia, cada hijo, cada padre, cada madre, cada amigo y amiga por quienes interceden en esta hora. Cada persona que esté en este listado importante de oración, te rogamos de manera especial por los que están en intensivos, los que están en recuperación de alguna intervención quirúrgica, los que están con alguna dolencia, con alguna situación, casi entrando en desesperación. Llega, Señor, y llévale la paz, dándole la sanidad de acuerdo a tu voluntad. Te ruego por cada uno de los que están quebrantados, sanidad física y sanidad espiritual, que tengan un encuentro especial con tu verdad en este proceso de recuperación y convalecencia, y que puedan usar las fuerzas al recibir la plena salud para difundir la verdad del Evangelio, del Cristo crucificado, resucitado y próximo a venir a este mundo. También te presento y te pongo en tus manos cada amigo y hermano que se ha conectado y ha estudiado tu palabra junto a nosotros en esta hora. Danos un día de preparación en victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga.